El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este día, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy el presidente asumió poderes supremos en nuestro país, incluso al margen de lo que establece nuestra Carta Magna en este nuevo decreto de emergencia económica, o al menos la prórroga de la iniciativa, según Gaceta Oficial número 41.478, tal y como ocurrió en 2017 con la excusa de preservar el orden interno. El jefe del Ejecutivo decretó que puede autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el presupuesto anual, además de aprobar y suscribir contratos de interés público sin sometimiento a autorizaciones de otros poderes públicos, incluyendo evidentemente la Asamblea Nacional. La pregunta que nos hacemos es: ¿decidieron derogar definitivamente la Constitución? Evidentemente la inquietud es sencillamente retórica, lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Además, Nicolás Maduro partió a China en compañía de Cilia Flores para concretar, según ha trascendido, una nueva línea de financiamiento que, según Ecoanalítica, podría superar los $5.000 millones y un nuevo periodo de gracia para el servicio de la deuda por 6 meses. Lo vamos a hablar durante el programa el día de hoy. La producción de crudo venezolano, además, volvió a caer en el mes de agosto, ya según cálculos de la OPEP, y se habría ubicado en una media de 1.2 millones de barriles diarios. 3 datos. El gobierno fijó la unidad tributaria en 17 bolívares soberanos. La actividad económica en Venezuela se contrajo 25% en el primer semestre de este año, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, un país que no está en guerra ni tampoco ha sufrido las consecuencias de un desastre natural. Y Estados Unidos se prepara para el impacto del huracán Florence de categoría 3, que se espera llegue a la costa este de ese país con vientos de 200 kilómetros por hora. Más de 300.000 personas han sido evacuadas en Carolina del Sur y más de 1 millón deben abandonar las costas de Carolina del Norte y Virginia, según recomendación de las autoridades. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Jorge Millán, diputado por Caracas, dirigente de Primero Justicia, nos acompaña. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, María Alejandra. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Iniciaría a partir de la inquietud que compartimos con los amigos oyentes al inicio del programa, y es saber si ya el gobierno decidió derogar definitivamente la Carta Magna vigente en nuestro país. Evidentemente se trata de una pregunta retórica, tomando en cuenta el contenido de este nuevo decreto publicado en Gaceta Oficial, que autoriza al jefe del Estado a, permitir erogaciones con cargo al Tesoro Nacional, otra fuente de financiamiento, firmar contratos sin sometimiento a autorizaciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, nosotros hemos calificado a este gobierno ya en reiteradas ocasiones desde la Asamblea Nacional y desde los espacios públicos. Y aquí no hay democracia ni instituciones que permitan que sea el imperio de la ley quien gobierne. Las dictaduras se caracterizan justamente porque una persona asume todos los poderes de forma sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de norma, de manera independiente, autónoma, y eso es lo que tenemos hoy en Venezuela ya desde hace tiempo. Inmediatamente la Asamblea Nacional llegó a ejercer sus funciones,
fue amarrada en una camisa de fuerza para que no se pudiera controlar el Poder Ejecutivo, y a partir de ahí ha venido un proceso donde Nicolás Maduro lanzó a la basura la Constitución de Venezuela, y nosotros hemos venido dentro de la lucha que llevamos en el país exigiendo que vuelva la Constitución y vuelvan las leyes. Hoy en la Asamblea Nacional, en la Comisión Delegada, pudimos revisar muchos de los asuntos que son una clara demostración de la situación que vive el país, donde ya no son las leyes quienes gobiernan y los hombres están para acatarlas y desde ahí trabajar por el bien público, sino que es una persona que de acuerdo a sus dictados, por eso se llama dictadura, decide qué es lo que se hace. Entonces, hemos visto cómo tenemos un procurador que nunca pasó por la Asamblea Nacional, y bueno, hoy la Asamblea Nacional tomó acciones con respecto a eso, así sean hoy simbólicas, mañana en el futuro estamos convencidos que implicará sanciones a quienes hayan incumplido con lo que dice nuestro marco jurídico. Hemos visto cómo sigue un proceso de endeudamiento sin pasar por la Asamblea, y hemos también decidido informar a China que esas acciones que está tomando, que terminan siendo procesos que endeudan a la nación aún más de lo que ya ha ocurrido, y que termina ese dinero en manos de la cúpula corrompida que dirige el país y las personas que están alrededor de ella, enriqueciendo y saqueando nuestra nación. Vemos cómo, bueno, se inicia un proceso con China sobre eso, nosotros lo hemos rechazado hoy, y también podemos hablar de un tema muy grave, que es el tema de los contratos petroleros. La Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos es muy clara en cuanto a que para que un privado maneje las tareas primarias, como es explotación, exploración y otras tareas que se consideran básicas, debe hacerlo mediante empresas mixtas donde el Estado debe tener más de la mitad de las acciones, más del 50%, y adicional a eso, esa constitución de la empresa debe pasar por la Asamblea Nacional para ser aprobada, y la Asamblea puede modificar tanto las normas que la constituyen como las normas que generan las condiciones para que opere, y a partir de ahí, bueno, se generan estas empresas que pueden participar en las actividades primarias de nuestra petrolera. Bueno, el gobierno disfrazó con unos contratos de servicio empresas que ahora, privadas, sin la participación de PDVSA, pueden explorar y pueden también producir, bueno, extraer petróleo, pero no se produce, y trabajarlo de manera ilegal. Y lo más grave de eso es que obviamente cuando vemos qué tipo de empresas se les ha adjudicado esos contratos, son empresas de maletín, empresas, hay una Benelca, por ejemplo, que es una empresa de refrigeración vinculada a Samuel López y también a, por supuesto, el vicepresidente, el que fue vicepresidente, hoy ministro de Economía, Tarek El Aizami. Entonces, lo que vemos es que al final sigue un gobierno dedicado a ver cómo saquea a la nación en detrimento de la población y de un país que cada día es más pobre. Ahora, varias inquietudes, diputado. Antes de entrar en lo que se discutió hoy en la Asamblea Nacional, bueno, una situación como la que hemos vivido hoy con este decreto provocó que se intensificaran las protestas en el año 2017. Usted recordará lo que la fiscal hoy en el exilio calificó como ruptura del hilo constitucional. Quisiera saber su opinión, si ustedes han tomado en consideración este tema y si puede ser propulsor de bueno, la organización de la dirigencia política para rechazar esta pretensión del gobierno de seguir ejerciendo funciones por decreto, incluso al margen de la Carta Magna, con el impacto que esto tiene sobre el patrimonio nacional. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en el 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, que ya estaba cuestionado por decisiones de la propia Asamblea Nacional, decide asumir las funciones completas de la Asamblea Nacional, y los diputados convocamos a protestar y a luchar por el cambio político en Venezuela. Y bueno, eso generó todo un proceso de lucha de calle que desde nuestra perspectiva tuvo objetivos importantes alcanzados, como el desenmascarar al gobierno de Maduro, que la comunidad internacional esté muy clara de lo que significa Maduro y de cómo gobierna y la crueldad con la cual es capaz de tratar al pueblo
que le corresponde o que le correspondía dirigir. Y además de eso, nosotros estamos convencidos también que generó algunas fisuras internas que están abiertas y que cada día son más evidentes y que serán parte del cambio político en Venezuela, que nosotros estamos convencidos que se va a dar. Ahora, a partir de ahí ha habido muchas acciones. Tenemos la Asamblea Constituyente fraudulenta, entre otras, y tenemos reiteradas acciones donde el gobierno de Maduro ha incumplido con la Constitución, y eso no ha despertado aún el interés de la gente por salir a protestar. Nosotros estamos llamando permanentemente a la gente para que salga a reclamar sus derechos. Tenemos un país que se cae a pedazos, un país donde no hay servicio de electricidad, donde no hay capacidad de atender la demanda de agua, donde la industria petrolera está destruida. Hoy, tú lo decías, tenemos una industria que apenas produce 1.200.000 barriles diarios y que todos los días baja un poco la capacidad de producción que tiene. Tenemos un país donde no hay transporte público, tenemos un país donde no hay sistema de salud, tenemos un país devastado realmente. Estamos frente a un Estado fallido, y bueno, lo que nos toca a todos los venezolanos es asumir una postura crítica, y esa crisis que nos ha colocado Nicolás Maduro sobre los hombros, devolvérsela, y esa es parte de nuestro batallar diario. Y sabemos que al final del día este proceso va a avanzar con la gente reclamando sus derechos. Es lo que ha ocurrido en todas partes del mundo. Yo creo que estamos frente a una fase de procesar metabólicamente la sociedad venezolana de las luchas del 2017, que fue muy fuerte, pero que ya vemos cómo las protestas se reproducen, y no falta mucho si el gobierno no rectifica, y como sabemos que va a fracasar estas acciones que terminan siendo dañinas para el pueblo, que han llamado medidas económicas para que el venezolano recupere su capacidad combativa y podamos luchar para lograr un país diferente con gobiernos que atiendan el reclamo de los ciudadanos. Ahora, usted dice, diputado, si el gobierno no rectifica, ¿cree usted que existe margen para que esta administración, bueno, cambie de parecer de acuerdo a la línea de acción que lleva hasta este momento? No, en lo absoluto, yo no creo eso. Pero bueno, no hay que dejar de puntualizar que de repente hay venezolanos que frente a un aumento del salario de supuestos $30, que ya de acuerdo al dólar que se maneja en la calle, ya no es paralelo, porque han quitado la condición de ilícito al cambio de divisa, está prácticamente en el doble. O sea que ya se depreció a la mitad la oferta inicial que este señor Maduro decía a todo lo venezolano, pero eso ha generado en algunos sectores alguna expectativa. Ahora bien, a eso es lo que le estamos diciendo, que creen que podría haber una rectificación, que eso no va a ocurrir. Nosotros estamos seguros que cada día que pase con Nicolás Maduro, el país se destruye un poco más, y ya la destrucción es de verdad que de unos niveles altamente considerables, y la capacidad para lograr una recuperación de Venezuela es bastante seria. Y bueno, lo vemos, como te lo decía, en una de las principales columnas vertebrales para lograr esa recuperación, que es la industria petrolera. De 1.240.000 barriles que producíamos hace un mes, hoy producimos 1.220.000, a pesar de los anuncios de que vamos a recuperar la industria, y ahora se le entrega a empresas de maletín para seguir manteniendo a una cúpula que ha saqueado la nación. Ahora, diputado, ustedes decían que iban a enviar carta a la Embajada de China advirtiendo que los acuerdos que se pretenden suscribir y esta nueva línea de financiamiento de la cual se está hablando serían o estarían al margen de la ley, no tendrían ninguna validez. Quisiera conocer los detalles de esta iniciativa. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, nosotros le venimos advirtiendo a la comunidad internacional, y en este caso específico de China, que al final ese es un dinero que va a ir a parar a los bolsillos de quienes han saqueado a Venezuela, y también es un dinero que se utiliza para violar los derechos humanos de los venezolanos, sin menoscabo de lo que hemos planteado al principio, que es un dinero que se prestaría de forma ilegal, y de darse un cambio político no tendría por qué ser reconocido por parte del país, porque no ha cumplido con lo que es el marco jurídico venezolano para poder ser un proceso lícito y legal. Y bueno, vamos a advertir a la Embajada China
para que estén conscientes de que están actuando fuera de las leyes venezolanas. Gracias al diputado Jorge Millán por atendernos, acompañarnos, diputado por Caracas, dirigente de Primero Justicia, ofreciendo detalles, además su opinión acerca de lo que se discutió hoy en la Asamblea Nacional, estos acuerdos de los cuales hemos hablado con ustedes, con empresas, muchas de las cuales no tienen experiencia en el área petrolera, esta nueva línea de financiamiento y bueno, el fondo y el alcance de este decreto que le da superpoderes, como ha dicho un portal, a Nicolás Maduro, incluso por encima de la Constitución Nacional. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, de Conexión 750 y a propósito de los servicios públicos en nuestro país, hemos comentado en este espacio lo que está ocurriendo en el Zulia, en Táchira, en Carabobo y, bueno, también en el área metropolitana de Caracas. En la Florida llevan más de 12 horas sin luz, o al menos eso se reportaba hasta después del mediodía. Vecinos y habitantes de la organización La Florida, dice Noticiero Digital, en Caracas reportaron este miércoles que tenían más de 12 horas sin energía eléctrica, mediodía.
hasta el momento se desconocía la falla. Y el portal daba cuenta de la cantidad de mensajes a través de las redes sociales haciendo referencia al tema. Catherine Torres, por ejemplo, decía más de 4 días sin agua, más de 12 horas sin luz en la Florida y ustedes no hacen nada. Es un mensaje dirigido a Hidrocapital y Corpoelec, cuyos trabajadores, por cierto, tenían protesta convocada para el día de hoy. Las zonas que han reportado inconvenientes en el servicio eléctrico son la avenida Andrés Bello y la avenida Las Palmas. De hecho, en las últimas semanas se han registrado apagones en diferentes zonas de Caracas. En tanto, establecemos contacto con nuestro siguiente invitado, que es especialista en el tema. Si me permiten, chicos, 482-9750 para su participación. Si nos escuchan en estas zonas en concreto, hablo de la Florida y Las Palmas. Bueno, por favor se pueden comunicar con nosotros y informarnos si ya ha sido restablecido el servicio eléctrico, esto es en Caracas. Ya tenemos a Winston Cavas, es coordinador nacional de voluntarios, del área eléctrica en Caracas, del área eléctrica en Caracas, de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesionales Afines. Como siempre, ingeniero, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en el área metropolitana, pero que sigue pasando en buena parte de nuestro país, producto de la crisis eléctrica que no ha sido solucionada a pesar de la ingente cantidad de recursos que se ha destinado para ello. Lo escuchamos. Sí, efectivamente, la crisis en nuestro sistema eléctrico nacional es una crisis que ya se hace recurrente, es a diario. Las noticias donde se informa de la cantidad de fallas, averías y hasta de racionamiento en nuestro sistema eléctrico nacional. Ya hay fallas en generación, fallas en transmisión y, como nosotros lo habíamos anunciado, las fallas en distribución. Estos equipos en los cuales se encuentran nuestro sistema de distribución son transformadores que tienen más de 30, 40 años instalados. Estos equipos debieron haber sido desincorporados por la parte de las autoridades eléctricas de hace muchos años, porque hubo los recursos para hacerlo, no se hicieron, pero tampoco se hicieron los mantenimientos adecuados para que se le prolongara esa vida útil. Hoy vemos como en ciudades como Caracas, que cualquier perturbación sube la temperatura del medio ambiente, hay una sobretensión y se presentan fallas por 10, 12 y 15 horas, máxime cuando se le ha dicho al país que Caracas está blindada. Ya no solo es por generación, ya no solo es por distribución, por transmisión, también es en distribución. La distribución es la parte del sistema eléctrico más cercana al usuario, es el transformador que es el capaz de bajar la tensión para que sea de consumo humano. En consecuencia, las autoridades eléctricas, el gobierno nacional, le mienten y engañan al país cuando dicen que están haciendo las labores de mantenimiento, cuando dicen que están acometiendo la crisis. No lo están haciendo porque no tienen el personal calificado. Este personal se le fue de la industria, está fuera del país, buscando un nuevo futuro, buscando progreso, buscando mejores sueldos para sus hijos. Estos son unos trabajadores que devengan muy bajos sueldos, 3, 4 dólares mensuales. Cuando van afuera del país, le pagan 800, 500 y hasta 1.500 dólares mensuales. En el sector por donde yo tengo mi oficina, tiene aproximadamente 2 semanas con una fuerte avería donde sencillamente no se le consigue la falla y los trabajadores de Corpoelec hacen un esfuerzo inhumano, sobrehumano, para lograr la falla y todavía mantenemos esta situación así. Eso ocurre en Caracas, en Maracaibo, en Puerto La Cruz, en todas las ciudades del país. Y pareciera que el gobierno hace caso omiso al llamado de los venezolanos. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, insistimos, 482-9750 para su participación, si nos escuchan, insisto, en la Florida o en Las Palmas, y nos pueden informar si ya ha sido restablecido el servicio eléctrico, se lo vamos a agradecer. Quería preguntarle, ingeniero, porque cuando la electricidad de Caracas estaba en manos de privados, francamente no recordamos haber vivido esta cantidad de apagones y fallas como las que han sucedido, sobre todo en el área metropolitana. Quisiera su comentario en torno a este tema y, por otra parte, bueno, otra vez, ¿dónde fueron a parar la cantidad ingente de recursos que en teoría fueron destinados para la emergencia eléctrica? ¿Lo escuchamos? Efectivamente, cuando la administración
del servicio eléctrico de Caracas o de la Gran Caracas estaba en manos de la Electricidad de Caracas o de una empresa privada de alto prestigio y alta competencia desde el punto de vista de ingeniería, no se presentaban este tipo de situaciones. Allí había políticas adecuadas de mantenimiento, allí había una planificación exhaustiva de cómo se debían ir incorporando o desincorporando las unidades del sistema de distribución. Había una excelente política de recursos humanos, de modo tal de que esos profesionales ganaran buenos sueldos y no se presentara lo que hoy nos está ocurriendo. Una vez que la Electricidad de Caracas es vendida a un consorcio norteamericano y este consorcio norteamericano le vende al Estado venezolano, la Electricidad de Caracas pasa a conformar el consorcio Corpoelec y ahí empieza la gran debacle de nuestro sistema eléctrico nacional. Usted me hace muy acertadamente la pregunta de a dónde fueron esos dineros, esos recursos que el país hizo para el sector eléctrico. Fueron a sectores no medulares del sistema eléctrico nacional, fueron a donde estaban el lomito, fueron a las compras de máquinas termoeléctricas de generación distribuida, fueron a compras de máquinas de generación termoeléctricas ya usadas y se le vendió al país como nueva. Eso está reflejado en un informe emanado por la Comisión Mixta nombrada por la Asamblea Nacional, que ese informe reposa en la Asamblea Nacional y los órganos competentes del país, de la Contraloría General de la República, la Presidencia de la República, no hace absolutamente nada para llamar a sus ministros, para que le informen al país en qué gastaron ese dinero. Por ejemplo, el señor Jesse Chacón es embajador de Venezuela en Austria. Por ejemplo, el señor Argenis Chávez es gobernador del estado de Barinas. Llámenlo y permitan que se les investigue por qué en su gestión el servicio eléctrico decayó a los niveles que hoy estamos. Y por supuesto el inefable general Mota Domínguez, que en él se ha destruido, o en sus manos se ha destruido nuestro sistema eléctrico nacional. Ahora, ingeniero, hemos conversado con otros especialistas, por ejemplo, José Aguilar, Miguel Lara, y ellos coinciden en asegurar, hablando de lo que está viviendo el estado Zulia, por ejemplo, que lo que está ocurriendo en Caracas se puede repetir, porque, entre otras cosas, no se están tomando los correctivos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y cuál es la información que manejan ustedes. Lo escuchamos. Caracas puede atravesar la misma situación del estado Zulia por cuanto se repiten la misma situación. Problemas de desprofesionalización del sector. En el estado Zulia está ocurriendo, en Caracas está ocurriendo. Problemas de falta de combustible. En el Zulia está ocurriendo con la Ramón Laguna, Termozulia y Rafael Urdaneta. En Caracas hay problemas de combustible en las centrales más importantes como La Raiza, Guarena Guatire y Itacoa. Problemas de mantenimiento, eso nos está ocurriendo en las dos regiones. Y lo último, dependemos del interconectado nacional, dependemos del lejano Guri, dependemos de esa línea de transmisión que atraviesa en el país para dejarle energía eléctrica a Caracas y en este caso también al Zulia. Hoy nosotros decimos con propiedad de que el sistema eléctrico es inestable, es vulnerable y es frágil, y van a seguir ocurriendo fallas, apagones, y el gobierno va a tener que implementar una política de racionamiento tal cual como lo está haciendo en el Zulia. Pero lo peor de todo es que no se le informa a los venezolanos la verdadera situación que está ocurriendo en el sistema eléctrico nacional y se le miente cuando se dice que es por sabotaje o es porque es la iguana. Ahora el culpable es Duque y la oligarquía colombiana. Pues no. La responsabilidad son de los que han manejado el sistema eléctrico nacional. La responsabilidad es de este gobierno que no ha hecho las cosas sensatas, planificadas, acordes con la tarea que le han sido encomendadas. Y definitivamente nosotros decimos que para que haya solución al sistema eléctrico nacional tiene que haber un cambio en el modelo político del país, que se piense más en los venezolanos, que no se piense en la ideología, que no se piense en el control y en el sometimiento de la ciudadanía, sino que se piense en la calidad de vida, en el progreso y en el desarrollo del país. Gracias a Winston Cabas por atendernos, acompañarnos, ingeniero, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesionales Afines, expresando opinión acerca de lo que ya está sufriendo el área metropolitana de Caracas, como ocurre en buena parte del territorio nacional. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes a través del Twitter. Gilberto Morillo nos dice que el West Texas cierra cerca del nivel más alto en 2018, en $70,37 el barril. Fuerte baja en inventarios de Estados Unidos, sanciones a Irán
e inestabilidad libia soportan el alza. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES-CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Fernando Servigón y sus peces. Fernando Servigón nace en Valencia, España, en 1930 y obtiene su maestría en la Universidad de Barcelona en 1959. Al año siguiente, llega a Venezuela, donde es recibido por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales en Punta de Piedras de la isla de Margarita. Retorna a España para culminar su doctorado de la Universidad de Barcelona con un trabajo de grado titulado Los peces marinos de Venezuela, que posteriormente se convertiría en el más completo compendio de especies de peces marinos del Caribe. El doctor Servigón fue director científico de la Estación de Investigaciones Marinas de Margarita, de la Fundación La Salle, profesor investigador de la Universidad de Oriente, donde ocupó el cargo de director de Instituto Oceanográfico en Cumaná y del Centro de Investigaciones Científicas del Núcleo de Nueva Esparta. En 1994 funda el Museo del Mar, dándole a los pobladores de su isla la oportunidad de enriquecer el acervo cultural margariteño. El doctor Servigón sostenía que cada pueblo tenía su propia cultura, gracias en parte al influjo del medio ambiente a la genética y a la tradición transmitida a través de la familia. El doctor Servigón publicó 16 libros y más de 50 artículos científicos, pero su obra también traspasó los muros científicos, incursionando en la literatura popular de las islas de Margarita y Cubagua. El doctor Servigón fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento el 18 de mayo de 2017. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, partió a China en compañía de Silvia Flores para concretar, en teoría, y según ha trascendido, una nueva línea de financiamiento que, según Ecoanalítica, la firma Ecoanalítica, podría superar los $5.000 millones y un nuevo periodo de gracia para el servicio de la deuda por 6 meses. Ustedes han escuchado la opinión de la Asamblea Nacional de firmarse, estaríamos hablando de un acuerdo al margen de la ley. De hecho, el propio diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas escribió hace algunas horas en cuenta en Twitter, recordamos al gobierno de China que todo contrato de interés público requiere aprobación parlamentaria, incluido el endeudamiento. Si no pasa por la Asamblea Nacional, ese endeudamiento es írrito y no será reconocido por la República en el futuro. Para hablar acerca de este tema, saludamos a Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com, conoce perfectamente, la relación entre Venezuela y China. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y para tus oyentes. Buenas tardes, Andrés. Una vez más, gracias por atendernos. Te pedí una primera valoración acerca de este tema, lo que ha trascendido, esta nueva línea de crédito, en teoría, por más de $5.000 millones y la posición que ha asumido la Asamblea Nacional. Te escuchamos. Mira, hay distintas versiones sobre el préstamo. La información que yo tengo es que es el mismo préstamo que se viene hablando hace un par de meses, que ya había sido aprobado por parte de China y que va dirigido básicamente a incrementar la producción petrolera. De hecho, esto se había hablado en un momento, se había gestionado y los chinos no lo habían desembolsado a la espera de que se concretaran aspectos en lo que tiene que ver con la parte cambiaria. Como ya se hizo una devaluación, hay como algunos elementos, pareciera que se van a hacer esos desembolsos de ese préstamo. Es verdad que se están haciendo algunas negociaciones para nuevo financiamiento, pero hasta ahora, por lo menos la información que nosotros tenemos, es que el préstamo exclusivamente dado a tratar de incrementar la producción petrolera. Y a eso se suma que se agregarían los que están pidiendo que se suscriba un acuerdo para promoción y protección de inversiones. Ese acuerdo lo tienen otros países y básicamente lo que los chinos buscan es tener seguridad jurídica son sus inversiones aquí en el país. Ahora, un acuerdo de esta naturaleza, Andrés, ¿podría suscribirse sin la aprobación, sin pasar por la Asamblea Nacional? En el caso de PDVSA sí, porque digamos como forma parte de un préstamo. De hecho, es un préstamo que ya venía siendo aprobado, es una línea de financiamiento que se estaría otorgando, bien sea a través del Banco de Desarrollo o bien sea a través de CNPC de China, que es la principal empresa petrolera de China, asociado a una inversión dirigida a incrementar la producción. O sea, eso lo han hecho otras empresas y no sería nuevo. Eso en el caso de eso. Ahora, muy distinto sería, porque no es descartable, que se abra una línea de financiamiento ya para el gobierno como tal, semejante a la que tuvimos con el fondo chino, etcétera, que por cierto, eso generó desde el año 2007 una enorme discusión, incluso en varias oportunidades. Recordarás que el ministro Giordani, y todavía vivo el presidente Chávez, insistía que ese dinero de China no era deuda, y eso fue todo un tema de debate que viene desde esa época. Pero en este caso específico, por lo menos el que yo tengo información, se refiere básicamente a un tratado para la empresa mixta Sinovel. Ahora, es curioso, Andrés, porque este viaje a China de Nicolás Maduro, que se encuentra, por cierto, fuera del país al mismo tiempo que la vicepresidenta, no sabemos quién está al frente del Ejecutivo, pero bueno, eso es un punto importante, María Alejandra. Fíjate que usualmente las ausencias del presidente debían ser autorizadas por la Asamblea Nacional y el rol de vicepresidente la asuma la vicepresidenta. Entonces, que estamos viendo algo inédito, de que estamos viendo a las dos figuras, digamos, en línea de sucesión de mando del Poder Ejecutivo en este país que están fuera del país.
Sí, no sabemos quién está al frente del gobierno en Venezuela, en territorio nacional. Salimos de lo económico, pero que es pertinente abordarlo. Claro, es decir, pero como funciona el gobierno y después del decreto al que quiero hacer referencia, por cierto, el vicepresidente para la económica también está fuera del país. Ahora, yo te preguntaría además que eso tiene una razón de ser, es decir, tomando en cuenta que el primer mandatario está fuera del país, quien le sigue también, y bueno, ocurre alguna eventualidad, ¿quién asume entonces funciones en Venezuela? Pero en todo caso el gobierno esto lo tiene sin cuidado porque, entre otras cosas, decíamos, Andrés, al inicio del programa, ha aprobado decreto en el cual, bueno, se ubica una vez más al margen de la Constitución porque a partir de este documento Nicolás Maduro podría establecer líneas de crédito, otras fuentes de financiamiento, incluso contratos sin someterlos a autorización de otros poderes públicos, incluyendo la Asamblea Nacional. Y yo lo sacaba a colación porque coincide justo con este viaje a China y una nueva línea de financiamiento que puede ser parte de un contrato anterior. Pero quisiera tu comentario al respecto. Te escuchamos. Mira, fíjate que la agenda la está estructurando la vicepresidenta, ¿no? Lo que llama la atención, porque eso siempre compete al ministro de Relaciones Exteriores. Me ha llamado mucho la atención todas las reuniones previas a esa gira, y eso usualmente, tanto en este país como en cualquier otro país del mundo, eso compete directamente al ministro de Relaciones Exteriores con los ministros del área. Hemos visto cómo hay un rol predominante de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en compañía de dos ministros clave en esas negociaciones con China, que son el ministro de Economía y Finanzas, que es José Serpa, y el ministro de Petróleo, Quevedo. También va, por cierto, la de comercio exterior de extranjera, que me sacó entendemos que también el ministro Wilmar Castro. Pero en todo caso, parte de esta estructuración de medidas económicas tenía como segunda etapa la necesidad de buscar ante la comunidad internacional y obviamente buscar a China como principal aliado, porque pues, no ha impuesto sanciones, porque las relaciones desde la época del presidente Chávez son dentro de los Chávez, pero también porque los chinos, no hay que perder de vista que los chinos han sido muy exigentes en lo que tiene que ver con la línea de financiamiento, con cómo se cumplen los préstamos. Los chinos no han vuelto a dar préstamos blandos como si otorgaron para el fondo chino. Fíjate que ya que el gobierno no se puede hablar del fondo chino ni esa línea de recursos de los 20 millones de dólares que llegó a tener el fondo chino. Entonces, al final termina siendo como un chequeo de rendición de cuentas donde los chinos están pidiendo que se está haciendo. En el caso que sea el desembolso, digamos, la información que yo tengo, que ya había sido aprobado por las autoridades chinas, no estamos hablando de un nuevo préstamo, estamos hablando ya de un préstamo que se había anunciado y que simplemente no se había concretado porque no se habían tomado los correctivos desde el punto de vista cambiario y los chinos no iban a hacer esos desembolsos. Son condicionantes que siempre cualquiera que dé un préstamo se lo sujeta a ciertas prerrogativas. Entonces aquí pareciera que el gobierno va a decir, mira, ya cumplimos con esto que no existe, desembolso el dinero. Pero esto no tiene nada que ver con la forma flexible que los chinos hay, y todo lo contrario, hay el Banco de Desarrollo de China, y yo siempre lo he citado en varias oportunidades y no me trataré de decir que cuando el presidente Chávez vino de su primera convalecencia de La Habana, una de las primeras quejas que tuvo el entonces presidente del Banco de Desarrollo de China, el señor Chen Yuan, creo que ya no es la misma persona, fue entregarle un informe detallado sobre cómo las obras que supuestamente se iban a financiar con el fondo chino mostraban atrasos enormes. Esos atrasos siguen estando, por cierto, eso no se ha corregido, y por eso es que los chinos no han frenado todo financiamiento. Es decir, no hay sanciones, como es el caso de Estados Unidos o la Unión Europea, pero en la práctica prácticamente están diciendo, mira, no confiamos en la forma como tú has hecho todos los desembolsos que hemos hecho, y ahora cualquier préstamo que te vayamos a dar, fíjate que lo están haciendo con algo que es básico, el tema de la producción petrolera, porque es lo que les garantizaría a ellos, si hay un incremento de producción, que les vaya a cumplir el pago. Dicho sea de paso, hoy se va a conocer el informe de la OPEP y las cifras oficiales terminan reconociendo que no se ha logrado detener la caída de la producción.
Ahora, Andrés, da la impresión a la luz de la información oficial que ha publicado el gobierno venezolano que el interés es también entregar concesiones para la explotación minera en nuestro país al gobierno chino. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. No sé si por eso, bueno, tratan de guardar las formas, aunque muy poco, la verdad, con este tipo de decretos donde advierten, bueno, nosotros ahora tenemos la intención y vamos a firmar acuerdos, incluso sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Quisiera tu comentario. Mira, muchos de estos acuerdos al final terminan siendo memorándum de entendimiento. ¿Y qué es un memorándum de entendimiento? Ya ni sencillamente es que las dos partes acuerdan negociar y ver cómo pueden avanzar las negociaciones, porque hay el interés. Y en ese memorándum de entendimiento hay también hacer un estudio de viabilidad. Y el estudio de viabilidad también pasa no solamente por hacer las cuentas financieras, es decir, que esa inversión es rentable, sino estas consideraciones jurídicas. Si bien los chinos han sido muy cautelosos, no emitir un pronunciamiento contra la Asamblea Nacional, se han cuidado de hacer pronunciamitos sobre el tema de la polarización y los problemas que hay entre los poderes públicos venezolanos, pero no es menos cierto que la embajada de China, por lo menos cuando el presidente de la Asamblea Nacional fue Henry Ramos Luz y después con Julio Borges, no sé si esto ocurrió con la gestión de Omar Barbosa, han tenido encuentros con el Parlamento, han escuchado a la oposición, tienen equipos jurídicos, bufetes legales, al igual que cualquier otra transnacional, y entendemos que esos bufetes han hecho las recomendaciones de rigor. Que las vayan a acatar o no, ya es otra historia, pero el solo hecho de que no se haya aprobado ningún préstamo, por lo menos hasta ahora, hay que ver qué pasa el sábado, que es la reunión que tiene el presidente Maduro, me da mucho que decir de que pareciera de que hay cautela por parte de los chinos del tipo de acuerdo que se firma aquí en Venezuela. Y eso que te digo con respecto al financiamiento también va a ser el tema minero. Es decir, al final, muchos de estos proyectos mineros terminan siendo más que todo memorandos de entendimiento que no se concretan porque ya que sencillamente por ejemplo, dar dudas jurídicas al inversionista. Quizás eso es un poco María Alejandra, ¿por qué los chinos están insistiendo en un acuerdo de promoción y protección de inversión? Porque eso establece un marco legal claro de qué pasa si los chinos ven afectadas sus inversiones aquí en Venezuela. E imagino que los chinos estarán buscando tener ese acuerdo jurídico. Hay que ver cuáles son las condiciones que tiene ese acuerdo jurídico, de manera de, como paso siguiente, concretar un financiamiento o una inversión. Gracias, Andrés Rojas, como siempre, por acompañarnos, periodista especializado en el área económica al frente del portal petroguía.com. Vamos a la pausa y al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. No te quedes sin conocer Los Roques en estas vacaciones de verano. Te ofrecemos los mejores precios en Casa Turpial. Dale unas vacaciones inolvidables a tus hijos con nuestras ofertas especiales. Aplica solo a menores de 12 años. Síguenos en Instagram o llámanos por los teléfonos 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Posada Casa Turpial. Posada Casa Turpial. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y, bueno, compartimos información al cierre. En principio, una que tiene que ver con la llegada del huracán Florence, que de momento, según agencias de noticias, se ha degradado a categoría 3. Se espera que, impacte el día de mañana, entre mañana y el viernes, las costas de los Estados Unidos. Decíamos más temprano que cerca de 300.000 personas habían sido evacuadas, al menos de Carolina del Sur. Las autoridades esperaban que al menos un millón abandonaran la zona de Carolina del Norte, Virginia y este estado también. Y a propósito de lo que está ocurriendo con la crisis migratoria venezolana, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya está en Colombia para abordar esta crisis, el éxodo. Según han informado desde la Cancillería de Colombia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue recibido por el embajador José Renato Salazar, director de Asuntos Políticos de la Cancillería, para adelantar una agenda de trabajo en el país, que incluye una reunión con el presidente Iván Duque y una visita a Cúcuta, norte de Santander, el próximo viernes 14 de septiembre. Nosotros con esta información nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.